en el paso que veníamos. Y yo le digo, ¿qué es esto? Son las libélulas. ¿Y por qué están así? Porque este año va a haber lluvia y no sé qué me explicó. Entonces, cada quien tiene una forma de comprender cómo va a ser el tiempo de la siembra y la cosecha. Y el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 16, dice así, versículo 1. Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Por qué la gente quiere ver señales siempre? Porque queremos señal. Un joven estaba enamorando. Y dice, la señorita que hoy día venga con un vestido rosa, ella va a ser mi novia. Pero hermanos, vinieron entre 3 vestidos de rosa. ¿Cuál de ellas era? O sea, nosotros podemos pedir señal y no seguir un principio bíblico. Y aquí Jesús a estos hombres tramposos les dice, cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo tiene ¿qué cosa? ¿Y qué son los arreboles? Esas cositas que parecen que se están llevando a las ovejas, pero que pintan de color rojo. ¿Qué significa? Por lo menos en el país donde yo vivo significa que habrá ventarrones y que habrá de acá un tiempo bastante lluvia. Eso es lo que significa. Y Jesús está diciendo eso. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Hipócritas, que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hay una palabra que se llama analfabetismo. ¿Qué es un analfabeto? Es una persona que no sabe ni leer ni escribir. Y en las cosas de Dios no es problema que tú no sepas leer y escribir. El problema puede ser que nosotros podemos ser analfabetos funcionales. ¿Qué significa eso? Yo estuve trabajando varios años con alumnos de colegio, porque tenía un equipo de profesores, investigadores que estaban investigando el nivel de lectura en este tiempo de la era cibernética. Y nosotros habíamos encontrado parámetros de lectura. Por ejemplo, un niño de primaria debería leer 40 palabras al final de su gestión, 40 palabras del primer grado en un minuto. De 36 a 40 palabras. Y en el segundo grado, y así sucesivamente. Y muchos niños pueden tener la habilidad de leer, porque hay chiquitos que inclusive con 5 años ya saben leer mucho, depende de la aplicación de los padres. Entonces, el problema no es tanto que sepa o no sepa leer, sino que entiende de lo que ha leído. Y cuando hicimos una tabulación de varios colegios de los exámenes de lectura y comprensión que habíamos tenido, la mayoría de los niños estaban aplazados, no estaban ni siquiera cercano al parámetro que debería ser el promedio de todos los países en Latinoamérica. Entonces uno dice, la educación en este país está destinada al fracaso. Porque si un alumno no lee, no entiende lo que lee, porque muchas veces no respeta el punto, la coma, signo de admiración, interrogación y todo lo demás, entonces puede hacer decir al texto lo que se le parezca. ¿Y cuál es el problema? Puede entender cualquier cosa. Eso se llama analfabeto funcional, porque le entregas un documento, un contrato de anticrético o de alquiler de algo,
Y uno no sabe redactar y el abogado lo tiene que hacer. Y cuando lo hace, lo que el abogado ha redactado no lo entiende en qué condiciones se está alquilando y todo eso. Y así es lo que sucede en el matrimonio también. Han leído cualquier cosa, cuál es el deber de la esposa y del esposo tan pronto como se casan y terminan en divorcio. Entonces, en ese aspecto, el analfabeto funcional es aquel que sabe leer, pero lo que lee no le entiende. Entonces voy a ir con ustedes a ver. Me gustaría tomarnos el examen. A mí me gusta mucho hacer examen a los alumnos. A ver, vamos a ir al libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Acá hay un analfabeto funcional. En el capítulo 8 de Hechos, dice así el versículo 26. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. He aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó y leía el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y en el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. Y en su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesucristo. Hermanos, este etíope fue a Jerusalén para averiguar, por si acaso Jerusalén era como la asociación general. Están todos los doctores de la ley. Preguntó a muchos de ellos el libro de Isaías 53. Ahora, a mí me gusta mucho la ironía y lo paradójico que pueda haber en la escritura. ¿Sabe? Isaías 53, todos los doctores de la escritura, los que interpretaban esto, se saltaban. ¿Por qué se saltaban el libro de Isaías 53? ¿Ah? Presentaba un Mesías humillado. Ah, muy bien. Siempre hay algún iluminado con el foco encendido, ¿no? No lo digo por la frente ni por nada, sino que tiene inspiración. ¿No es así? Entonces, cuando los judíos leían Isaías 53, decían: nosotros estamos esperando un Mesías libertador que nos quite del yugo de los romanos. Isaías 53 dice que va a pasar y esto, y esto, y esto. Isaías se ha rayado aquí. Se la chispoteó y no escribió bien, o algo no estamos entendiendo bien. Y justo se lo pasaba ese capítulo. Ahora, hermanos, nosotros tenemos preferencia en los adventistas. O sea, hay libros que podemos leer, pero hay otros libros que no lo queremos entender porque hay alguien que solamente estudia profecía y nada más. Es monotemático, se llaman ellos, ¿no? Y de profecía no sale ni a la derecha ni a la izquierda. Y todos sus sermones van a ser proféticos.
Y el otro hermano solo quiere enseñar justificación por la fe. Matiné, tanda y noche, justificación, justificación, justificación. Y ese es su tema. Y el otro enseña otro tema y así. Los judíos tenían ese problema. Entonces, cuando el eunuco le pregunta y le dice, porque él está yendo, el Espíritu Santo le guía a Felipe, que era el instructor, era un hombre ungido con el Espíritu Santo, y escucha la voz de Dios y le dice, hay un hombre que está estudiando y es un analfabeto en las cosas de la Escritura. Anda y enséñale lo que él tiene que aprender. Y llega y se acerca, y él está leyendo, porque no era solo que está yendo, tiene una caravana, ¿no? Tiene carrozas, tiene soldados, tiene esas cosas, porque era un funcionario muy importante de la reina de Candace. Entonces, cuando Felipe se acerca, está leyendo, como cordero fue llevado al matadero y todo lo demás. Y entonces el Espíritu Santo le dice, acércate, Felipe, a este hombre. Y se acerca y le hace la pregunta, ¿y qué le dice? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué le dice el eunuco? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseña? ¿De quién está hablando aquí el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien otro que yo tendría que comprender? Y desde esta parte de la Escritura le abrió Felipe toda la enseñanza. Y el etíope quedó maravillado, lo que parecía imposible de entender, lo entendió porque el Espíritu Santo no solo estaba revelando la sabiduría divina al que estaba enseñando, sino a aquel que estaba aprendiendo. Fue maravilloso, fue un estudio acelerado, yo no sé cuántos kilómetros fueron estudiando encima del carro, y cuando dice... de Jesucristo está hablando, del siervo sufriente, y esto es lo que ha pasado, y esto, y esto, y esto, y estos son los escribas y fariseos, los sacerdotes, no entendieron, él quedó maravillado. Ahora, yo acepto a Jesucristo. Aparte de aceptar a ese Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué le dice Felipe? ¿Qué le dice? Tienes que bautizar. Y para eso, ¿qué hace falta para ser bautizado? Creer. Ya tenía fe. ¿Qué le falta? Agua. Y llegan a un río y dice, aquí hay agua, quiero que me bautices. ¿Felipe le bautizó o no? Sí. Sí, le bautizó. No tenía credenciales, no tenía nada, pero le bautizó. Una vez que se bautizó, hermanos, el eunuco se fue cantando. Y Felipe fue arrebatado por el Espíritu para ir a otro lugar. Hermanos, ¿cómo fue ese trabajo tan maravilloso de aquel hombre que tenía problemas de comprensión de la Escritura para conocer de manera tan maravillosa, no solamente aceptar al único y suficiente Salvador del eunuco que se llama Jesucristo, sino tomó el paso del bautismo, y ese fue el primer evangelista que fue al África. Ahora, quiero ir con ustedes que el analfabeto funcional, en el libro de Daniel, por favor, vayan conmigo, al libro de Daniel, en el capítulo 5, muy bien. En el capítulo 5, Belsasar hace una fiesta. En esa fiesta hay alcohol, hay borrachera, hay fiesta, hay música, hay mujeres, hay jóvenes, hay de todo. Ante todo su reino, él hace una fiesta. Agarra los vasos sagrados que había traído del templo de Jerusalén su padre, Nabucodonosor, o su abuelo. Entonces, cuando en su locura y en su borrachera toma esos vasos sagrados del santuario de Jerusalén, y le echa el vino de Babilonia, y cuando está por echar ese licor del vino de Babilonia en los vasos sagrados que era del servicio del santuario, aquí en la pared aparece una mano suelta y comienza a escribir. ¿Y cuál fue la escritura?
Mene, Mene, Tekel Uparsin. Tekel, Uparsin. Uparsin. Ahora, la pregunta sería, cuando el rey, no creo que haya estado tan borracho como para no leer, pero era una escritura de letras de fuego. Y cuando vio esta escritura, el rey se palideció. Dice que las rodillas estaban bailando y chocándose una con otra. Estaba realmente asustado. La escritura era fatal. Pero no podía leer él porque, hermanos, le entró un miedo. Y no solo el miedo, sino estaba realmente, como decimos muchas veces, muerto en vida por semejante prodigio. Y entonces la abuela, que estaba allí presente, le dice: rey, pues no busques entre los adivinos, astrólogos, alguien que sepa leer. Entre el reino de Babilonia había tantos letrados. Y yo quiero preguntarles, esos letrados eran, algunos de ellos habían sido sus compañeros de los hebreos. Esos hombres, con todo el conocimiento que tenían, ¿por qué no pudieron leer? ¿Qué eran, hermanos? Analfabetos funcionales. No pudieron leer. Pero la abuela dice: en este reino hay alguien que no es un analfabeto, sino es un hombre entendido en estos misterios. Se llama Daniel. Van a buscarlo, lo encuentran y lo traen. Y el hombre, cuando entiende en qué consistía este mensaje, hermanos, queda asombrado, maravillado. Lo duro que era el mensaje. Y entonces el hombre lee, Daniel, ya un hombre mayor, que era lo que la mano había esculpido en la pared. Y esa escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahora, esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y lo ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado ¿a quién? A los medos y a los persas. Pregunta: ¿qué era lo que Daniel tenía que los demás no tenían? Para entender esta escritura, no es solo necesario haber terminado la primaria y la secundaria. Yo estuve trabajando un tiempo en la Universidad de San Simón en Cochabamba y había un doctor que había estudiado en la ex Unión Soviética. Era un doctor en matemáticas. Era un hombre muy formado en el esquema socialista porque él no creía en la Biblia, menos creía en Dios. Era un ateo, pero socialista. Y entonces, como vio que yo era un creyente, se hizo la burla, porque me hizo algunas observaciones y me estaba ridiculizando. Y yo le hice algunas preguntas y el hombre quedó así como frenado en seco y dijo: nunca esas preguntas me habían hecho. Y le expliqué y luego le hice otras preguntas. Final de la historia, el hombre me dice: nunca me he sentido tan ignorante. Hermanos, estas cosas que nosotros estudiamos en este congreso, o la Biblia que nosotros tenemos en los testimonios, son la ciencia de salvación que sobrepuja cualquier otra ciencia. No hay comparación. La mente de un hijo de Dios, de un hombre que estudia, de una mujer que investiga la palabra de Dios, hermano, va a tener mayor capacidad de desarrollo, porque Dios le va a dar algo que la universidad no te entrega.
Por más que sea una universidad adventista, no te entrega, porque estas cosas son lo que el Señor le entrega a los que se la pidan. Por eso Santiago 1:5 dice, si alguien tiene falta de sabiduría, vaya a la Universidad de Colombia. No. Pídale, ¿Dónde dice? pídale al Señor. ¿A quién hay que pedir? Demándela de Dios. Hermanos, aquel que es la fuente de sabiduría, el hombre más sabio de la Escritura, ¿cómo se llamó? Salomón. ¿Y qué pidió? Sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Temor a Jehová. ¿Ah? Ah, muy bien. ¿Y qué es el temor de Dios? Apartarse del mal. Guardar sus mandamientos, conocer sus mandamientos, y uno conociendo los mandamientos, vivir de acuerdo a sus mandamientos, que son los que nos van a apartar del mal. Ahora, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 1, y aquí está el desafío, y quisiera yo a los jóvenes, me gusta también tratar con los jóvenes, porque hermanos, tendríamos mucha más esperanza que haya una reforma si los jóvenes tomaran en serio la posta que nosotros necesitamos los mayores. En el capítulo 1, cuando Daniel y sus compañeros se propusieron no contaminarse ni con la comida del rey, ni el vino, ni todo lo que practicaban en la mesa del rey, hermanos, tomaron una decisión sabia. ¿Cuánto tiempo estuvieron de prueba o ejerciendo, hermanos, un estilo de vida como ellos sabían hacerlo desde la infancia, y ahora estaban en prueba en el reino más poderoso de aquel entonces, que era el reino de Babilonia? 3 años pasó la prueba. Ahora deberían dar su examen de grado, que era más o menos el estilo de vida de educación que tenían los babilonios. Cuando le tomaron el examen en anatomía, fisiología, matemáticas, yo qué sé, el resto de las materias, ¿cómo fue la nota de estos 4 muchachos? 10 veces mejor. ¿Cuánto fue? 10 veces mejor. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20, que dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló. ¿Cuántas veces? 10 veces mejor. Ahora, esas mentes prodigiosas que van a tener capacidad de 10 veces más que el común de cualquier otro joven que está a nuestro alrededor, tiene que estar aquí. 10 veces mejor en fisiología, en anatomía, en histología, lo que ustedes quieran. Porque la mente de un cristiano que ama y teme a Dios está en la máxima potencia de desarrollo, porque el mejor alimento para la mente, para las neuronas, es esta escritura, y la lectura y la meditación, hermano, eso que hacemos las mañanas. Siéntate, la mente necesita el silencio de la naturaleza, el murmullo de las hojas de los árboles, el cantar de los pajaritos, algo mucho más bajo en decibeles. Y comienza usted a meditar en una parte de la escritura. Tome su silla, su mecedora, y comienza a meditar. Contemple la obra de Dios. Medite en ese versículo. Ese va a ser, hermanos, el masaje más importante que las neuronas necesitan para expandir su capacidad. Y eso es lo que estos hebreos sabían hacer, aún estando en la Universidad de Babilonia. ¿Cuántas veces eran mejor estos hombres? 10 veces mejor. Y yo les pregunto, ustedes pueden llegar a ser, o sea, yo pues no terminé teología, y gracias que no terminé, porque si no les estaría botando de las iglesias, ¿no? O quizá haciendo por ahí otra cosa. No estaría aquí. Pero los caminos del Señor parecen chuecos, pero siempre son los más rectos, son los mejores caminos. Y entonces, hermanos, cuando me encontré con esta doctora en matemática y en física,
que era la luminaria en su tiempo, hermanos, hace 50 años, era pues la Unión Soviética, hermanos, en todas las ciencias exactas, eran las mejores universidades que de todos los países iban a estudiar. Y si este hombre, que nunca se había cuestionado los temas que yo le planteé, me dijo, nunca me he sentido tan ignorante, era verdad y a la vez, hermanos, era un reconocimiento que el conocimiento de la Escritura, hermanos, te hace sabio. Ahora, no estoy hablando de esa sabiduría netamente, la capacidad de retención de ese conocimiento, sino hay algo más que quiero que ustedes encuentren, y eso está en el versículo 17 de Daniel capítulo 1. Es un desafío para ustedes, hermano, aún aquellos hermanos que tienen varios años y que necesitan desarrollar su capacidad mental para no sufrir el problema de ¿qué? Del Alzheimer, ¿no? Para que no te olvides quién eres tú, ¿no? Para que sepas de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos. Y en el capítulo 1 del versículo 17 de Daniel dice así: a estos 4 muchachos, ¿quién les dio, hermanos, conocimiento y inteligencia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién les dio? Dios. Dios les dio. Pero hay algo que Daniel tenía, porque nosotros somos un pueblo profético y esta partecita nos corresponde a nosotros. ¿Están atendiendo, hermanos? Quizás sea lo más importante en este congreso. Si algo ustedes ponen en práctica, no van a ser defraudados y nunca van a salir perdiendo, van a salir ganando. Y aquí dice la Escritura, más Daniel tuvo entendimiento en toda visión Y sueños. y sueños. ¿Qué se llama eso? Inspiración. Inspiración. ¿Necesitamos inspiración o no? Amén. Hermanos, ¿están atendiendo? ¿Necesitamos inspiración o no? Amén. ¿Necesitamos revelación o no? Amén. ¿Necesitamos sabiduría profética o no? Amén. Y que no repita Jesucristo diciendo, escribas y fariseos hipócritas, ustedes saben cuándo hay que sembrar. ¿Qué se siembra en cuarto menguante, en cuarto creciente, en luna nueva? Todo eso, ustedes ya manejan la agricultura orgánica, ya me lo han dicho aquí. Pero si solamente sabemos eso y no conocemos la Escritura, hermanos, vamos a ser analfabetos funcionales como los católicos, porque el católico, ¿qué dice, hermano? El Papa ha dicho y yo tengo que cumplir. No importa lo que diga el Papa. Fe ciega tiene que creer lo que dice el Papa. Ha dicho esto así. Aunque no tenga nada de Biblia, el católica se la cree, que la fiesta de San Cristóbal es en tal fecha, y esto es lo que hay que hacer. Hermanos, es realmente un engaño. Ahora, yendo, porque no voy a hacer extenso este tema, es realmente, vivimos en la era de la inteligencia artificial. La IA es ahora la que está dominando. Pero hoy día, todos los mensajes de las redes sociales son para anular la mente, la capacidad de razonamiento, de deducción, de análisis, de crítica. En los niveles de comprensión de lectura, por ejemplo, la comprensión textual, eso es lo que estaba leyendo el eunuco. El eunuco estaba leyendo una lectura textual, tal como dice el texto, a letra muerta. Y no entendía. Pero no solamente tiene que llegar a ese nivel. El segundo nivel es la parte deductiva. O sea, tú deduces qué dice este documento, qué es lo que dice esta noticia, qué es lo que está diciendo el periódico. Resulta que la mayoría de las noticias que ahora hay en las redes sociales son mentiras, no son verdad. Inclusive las noticias ya están creadas por la inteligencia artificial. ¿Han visto lo que el pastor Berry ha presentado, los 3 ángeles, ¿no? Volando encima de alguna ciudad de Estados Unidos?
Pero eso es literal, así los ángeles están volando así. Entonces uno se puede imaginar, porque los chicos no tienen esa capacidad de lectura. Hay un chico que estaba viendo la película de Superman y se subió al piso y se puso la capa y de ahí se lanzó. ¿Y cómo creen que llegó, hermanos, al piso? Hermano, no todo lo que nosotros vemos es verdad. Y aquí tiene que ir, hermanos, la capacidad. El tercer nivel de la lectura es, hermano, la crítica. Y la crítica tiene que ver, hermanos, lo que estamos leyendo en la Biblia, los testimonios, doctrinalmente hablando, proféticamente hablando, debe ser comprendida claramente y cotejada con los demás versículos que tienen o que están relacionados con el tema que nosotros estamos estudiando. Ahora, ¿dónde se aprende eso? Y yo quisiera invitarles para que vayan conmigo. Voy a suprimirla. Hermanos, ¿qué tiene que formar ese conocimiento? Por ejemplo, en el caso de Moisés. Moisés era estadista, era abogado, era militar, era economista, era gobernador. ¿Qué no era Moisés en la escuela de Faraón? Era todo. Pero ¿qué es lo que él no había aprendido, hermanos? ¿Qué es lo que no había aprendido? Primer día que ejerce su poder. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Lo mató? Y eso le trajo a otro error, segundo error. Y finalmente tuvo que escapar. ¿Y a dónde Dios le mandó, hermanos? Al desierto. ¿Y el desierto cómo era? Hermano, quizá no era tanto como que no había ninguna vegetación. Pero ¿qué le entregó a Moisés para que aprendiera, hermanos, a escuchar la voz de Dios, para tener lo que Daniel tenía, entendimiento en toda visión y sueño, y para tener una comunión, una comunicación con el Señor para comprender su palabra, su escritura? Porque esos 40 años era una especie de escuela de reaprendizaje. Tenía que, hermanos, desquitarse de esos 40 años que en Egipto había aprendido todo el poder de la fuerza, todo el poder económico, militar y todo lo demás, que como dice la escritura, no es con ejército, hermanos, no es con fuerza, sino con ¿qué es, hermanos? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, estos jóvenes que vemos tienen fuerza, pero ¿qué es lo que les falta, hermanos? ¿Qué les falta? Carácter, sabiduría, comprensión, dominio propio. Y lo que no tenía Moisés era esa capacidad de desarrollar el dominio propio. Hermanos, ¿Daniel tenía dominio propio o no? Y pudo decir, no voy a comer esto, aunque me maten, no voy a comer, ni tampoco voy a tomar eso. Y en las clases de la Universidad de Babilonia enseñaban astrología, enseñaban ocultismo, enseñaban todas las ciencias ocultas. ¿Penetró algo de ese conocimiento en la mente de Daniel? Ninguna. Y si nosotros, hermanos, podemos estar en una universidad pública, pero si tenemos, hermano, ese conocimiento y esa sabiduría dirigida por la voluntad de Dios, hermano, todas esas cosas que pueden estar a nuestro alrededor no nos van a afectar, porque la mente está dirigida por la dirección del Espíritu Santo, por la voz del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, acá voy a leer. Hermanos, Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián como pastor de ovejas. Ahora, ustedes no tienen ovejas aquí, ¿no? ¿O alguna vez han visto una oveja? ¿Han visto? ¿Hay aquí? No hay. ¿Por qué? Porque la oveja es de un lugar frío, porque tiene lana, y los pobres aquí se cocinarían. Entonces, pero la oveja es el animal más tonto. Yo he sido pastor de ovejas.
Hermano, esos son testarudos a morir. Ellos nunca, hermano, están yendo así por el camino correcto. Siempre están buscando pasto fresco. Y por acá se entra, el otro se entra por allá, el otro se entra por aquí, el otro, hermano. Y el pastor tiene que tener tanta paciencia para no matarlos, porque da ganas de darles una paliza a todos. Y si usted no tiene dominio de carácter, hermano, ¿qué va a pasar? Hermano, no los va a pegar a las ovejas, pero tu vesícula biliar va a reventar, hermano. Y para que no ocurra eso, nosotros necesitamos dominio propio. ¿Por qué hoy somos tan temperamentales? ¿No? Nos miran mal, ya nos afecta. Nos sonríen, les sonríemos también. O sea, hay cosas que la Biblia enseña que es no solamente la temperancia, el dominio propio, hermanos, el equilibrio emocional, como muchos ahora dicen en la psicología moderna. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? Hermano, este conocimiento es tan ancho, tan alto, tan profundo y tan vasto que realmente la mente, esta mente que no hemos desarrollado ni siquiera el 4%, dice que Einstein desarrolló el 4% de toda su capacidad de conocimiento que tenía. Está diseñado que en la eternidad, hermano, este CPU ni siquiera se va a desarrollar por completo. Y pienso que el Señor va a hacer una expansión de memoria, ¿no es así, jóvenes? ¿Y cuánto más se expandirá esto? Y si eso va a ser en la eternidad, aprendiendo toda esa ciencia, esta sabiduría que los ángeles quieren mirar, hermano, debe ser de mayor atención posible para comprender esta escritura. Entonces, cuando le entregó esas ovejas en el desierto de Madián, él debería aprender el dominio propio, debería obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante y indisciplinada. En el cuidado de las ovejas y los tiernos corderitos, debería obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y tolerante pastor de Israel. Para llegar a ser representante de Dios, debería recibir enseñanza de él. La influencia que lo había rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo y el vicio que atraían en 1000 formas distintas, el refinamiento, la sutileza, el misticismo de una religión falsa, habían impresionado su mente y su carácter. Todo esto desapareció en la austera sencillez del desierto. Y es muy interesante, ¿no? O sea, los que vivimos en el campo, porque yo no solo he sido pastor de ovejas, he sido vaquero, agricultor. Entonces, bueno, la escuela que ustedes tienen aquí, pues, aunque sea no por mucho tiempo, pero me los he pasado. Entonces, esto es algo muy interesante, porque el agricultor tiene paciencia. ¿O no? Tiene perseverancia, hermano. Yo he probado eso de muchas maneras, porque he sido director de jóvenes. Entonces, bueno, 2 experiencias. Fuimos a cosechar papa y llevamos a unos sobrinos citadinos que nunca habían salido al campo. Y me dice: tío, yo quiero ir a escarbar papa y la chonta y todo eso. No, conmigo esto es en un rato, yo lo voy a terminar, ¿no? Entusiasmados llegaron. Y bueno, se sacaron todo eso y le metieron la chonta. Hermano, picadillo de papa. Ya no querían ni que trabajen, ¿no? Porque era pérdida con ellos. Ya, la otra mata, igual la otra mata, hermano, 10 han sacado con mucho entusiasmo. A la 11 mata, al número 11, hermano, miran su manito. Me está doliendo ya. Y la espalda me está doliendo, hermano. ¿Qué tanto de perseverancia tienen? Ya quieren ir y a retirarse a hacer cualquier otra cosa. Eso es lo que la ciudad nos enseña. Pero la gente que vive en el campo, hermano,
A las 8 comenzamos y vamos a descansar a las 10 para tomar agua. Y después de las 10 a las 12 terminamos para ir a almorzar. ¿Así es o no? ¿Eso dónde se aprende, hermanos? Aquí. Y eso es lo que le faltaba a Moisés. Aprendió eso. Y no solamente eso, sino aquí sigue diciendo: allí obtuvo Moisés lo que lo acompañó durante los años de su vida llena de trabajos y cuidados: el sentimiento de la presencia personal del ser divino. No solo vio a través de los siglos que Cristo sería manifestado en la carne, vio a Cristo acompañando a las huestes de Israel en todos sus viajes, cuando era mal comprendido o tergiversaba lo que él decía, cuando tenía que aguantar reproches e insultos, hacía frente al peligro y a la muerte y podía soportarlo porque se sostuvo como viendo Al invisible. ¡Qué bárbaro! ¿Esto es verdadero conocimiento o no, hermanos? Tengo envidia de ustedes de quedarme aquí y tener una biblioteca, no virtual. Yo quiero tener una biblioteca física. Yo soy a lo antiguo. Aquí con los hermanos mayores podemos entendernos y abrir una biblioteca, los libros del Espíritu Profecía, comenzar a investigar, utilizar la concordancia. Ahora tenemos, hermanos, las versiones que querramos en paralelo. Hermanos, tenemos en griego y en hebreo. El Strong era antes la concordancia más cotizada, requerida. Ahora no solo tienes el Strong, tienes multiplicado por 10 con todo lo que tú puedes investigar y conocer la Escritura. Pero, ¿qué debe ser lo esencial en esto? Ver al invisible. Platicar, hermanos, con el Señor. Que tú puedas escuchar. Muchas veces el Señor a mí me ha hablado de manera personal. Yo estuve un día, bueno, de muchas maneras. Si las contara las experiencias, pero uno las voy a contar. Teníamos que viajar a Cusco, junto con el pastor David, porque ellos venían de Santa Cruz y yo de Cochabamba y teníamos que vernos en La Paz. Entonces, personalmente, bueno, siempre estoy precavido para que mis preparativos de las cosas que tengo que hacer para ese viaje ya están hechas un día antes. Pero esa vez descuidé algunas cosas. Ya lo tenía la maleta y la mochila y todo lo demás. Y entonces agarro, lo subo al carro y al aeropuerto. Antes de llegar al aeropuerto me doy cuenta que me he olvidado la computadora. Y tenía como 10 minutos para hacer ya el pase a bordo con todo eso. Entonces, cuando le digo a mi esposa, la computadora. Bueno, ustedes saben que las mujeres le retan cuando le dices algo, ¿no? Que te has olvidado y tiene que aguantarse solito, ¿no? Ahí. Así que media vuelta a la carrera y orando al Señor. Y le digo: Señor, yo me he olvidado, te pido perdón. No he sido ordenado, me he olvidado, por favor, pero ayúdame en estas circunstancias, porque si toma el vuelo, ya no voy a alcanzar a hacer el viaje conjunto que teníamos que hacer, llevando equipos y todo lo demás. Y entonces regreso a toda mecha, entro al aeropuerto, y en el aeropuerto los que atendían me dice: Señor, usted es el ministro. Y yo le digo: sí, yo soy el ministro de la palabra. A usted le estamos esperando. Suba, por favor. Y casi ni siquiera me revisaron. Entré y la que estaba para pasar a la manga del avión, estaba una señorita, me dice: ya hemos anunciado tu nombre, Marcelo Vilca, ya hemos gritado varias veces, usted no ha aparecido. ¿Qué ha pasado? Adentro. Entro y era el último pasajero que tomó a bordo, y el avión me esperó 10 minutos solo por mi causa. ¿Ustedes creen que es casual eso?
Hermano, ¿andamos con el Señor o andamos solo? Moisés andaba como viendo al invisible. Siempre veía a Cristo que estaba dirigiendo esa multitud, hermanos, que iba a la tierra de Canaán. Maravilloso, maravilloso. Y voy a ir terminando. Hermanos, para Moisés la fe no era una conjetura, sino una realidad. Creía que Dios regía su vida en particular y lo reconocía en todos sus detalles. Confiaba en Él a fin de obtener fuerza para resistir todas las tentaciones. Quería obtener el mayor éxito posible en la obra que se le había asignado y depositaba toda su confianza en el poder divino. Sentía su necesidad de ayuda, le pedía, se aferraba a ella por fe y seguía adelante contando con la seguridad de una fuerza sostenedora. Hermanos, ¿qué es la fe? Una fuerza sostenedora. ¿Qué es la fe? Hermano, ¿la certeza de qué? Lo que se espera y la convicción. ¿Es verdad lo que estás esperando o no? Amén. Bendito Amén. sea el Señor. ¿Cuántas veces te va a responder? Y cada vez que te responde, tienes más confianza. Y yo le digo a mi esposa, el Señor me está consintiendo mucho. Yo soy un hijo consentido del Señor. Y eso me da mucha satisfacción. Y si tengo que hacerlo algo, lo hago de corazón porque es para Él. Amén. Hermano, no hay nada que sea difícil para aquel que ama al Señor Jesucristo, porque es tan bello, tan hermoso, tan gratificante confiar en Él. Él no te va a fallar. Es posible que siempre tú vas a fallar. Es preferible que no fallemos, pero es posible que fallemos. Pero Él es fiel. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él va a cumplir su palabra a pesar de tu infidelidad. Es grande la misericordia divina. Yo estoy maravillado. Es por eso que el analfabeto debe quedar en el pasado, el analfabeto, hermano, funcional de la Escritura. Nosotros debemos ser, como dice, ¿no? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo vamos a tomar leche? ¿Qué tenemos que comer, hermanos? Eso, tostado de maíz, ¿no? Es para afirmar los dientes y que suene, ¿no? Aunque sea un poco postizo lo que tenemos, pero que funcione. Hermano, en las cosas espirituales lo mismo es. Amén. Que el Señor sea bendecido. Hermanos, conozcamos la Escritura y van a ver que de aquí tiene que salir raudales de luz. Hermano, tenemos tanto por conocer. Personalmente, cuando me llegó la comprensión y la convicción de que debería ser un ministro de la palabra, hermano, dejé la empresa. Tengo 3 depósitos ahí, llenos de cosas. Hermano, está hecho el inventario, yo sé cuánto de plata hay. Pero no me interesa. Hoy estoy en esto completamente imbuido y en poder compartir, y el Señor cada vez te da más riqueza, más sabiduría, más comprensión, y esto también es un desafío, hermano. Casi todos los países de Sudamérica los misioneros conocemos porque siempre estamos de viaje. Entonces nosotros este sábado que viene, como hoy, comenzamos una campaña de salud con 5 médicos misioneros que vienen, 2 de México, 1 de Colombia, es una colombiana, una médico realmente con mucho peso, y una de Bolivia y otra que viene de Perú. Entonces, organizar ese tipo de eventos, sabe que es muy gratificante porque tú llegas a compartir este conocimiento, esta verdad que beneficia a toda una población, no solamente a los adventistas, sino a la población que no es de nuestra fe, para engrandecer ese conocimiento. Hermanos, va a ser 2 semanas seguidas, todos los días. Y después, el 3 de agosto estaremos en Arequipa, tenemos otro congreso, y así sucesivamente. Hermano, esto es algo maravilloso, no hay comparación. Esperamos transmitir. Así que, hermanos, ¿cuántos quieren echar la suerte con el Señor para hablar el lenguaje de Dios? ¿Cuántos quisieran?
de corazón, ¿verdad? ¿No? Amén. El Señor quiere hacer maravillas con cada uno de nosotros. ¿De quién depende, hermanos? Él está esperando. ¿Y hasta cuándo? Hoy es el día. Podemos hacer un compromiso y decir, como dijo el profeta, ¿no? Heme aquí, Envíame a mí. envíame a mí. ¿Podemos decir eso o no? Amén. ¿Podemos orar? Podemos arrodillarnos.